Muy buenos días. Hoy continuamos con la segunda parte de la serie que hemos titulado Experiencia Interior. En el video anterior estuvimos hablando de la experiencia de un creyente con respecto a la ley y el pecado. Voy a iniciar leyendo el pasaje de Romanos 7, versículo 21 al 25. Dice así: Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Dijimos en el video anterior que por naturaleza el hombre no regenerado odia la ley de Dios por las siguientes razones. Número 1, por ser pura, ya que la ley de Dios fue dada como expresión de la mente pura y santa de Dios. Número 2, por su amplitud, por su alcance. La ley alcanza a todos nuestros actos, por más secretos que estos sean. Número 3, porque no cambia. Ni una parte, por pequeña que sea, será eliminada de la ley. Y la ley no cambia de acuerdo con las circunstancias, no es relativa. Y en esa ocasión concluimos diciendo que el creyente ama la ley de Dios. El hombre no renacido odia la ley de Dios porque ama el pecado. Y el creyente ama la ley de Dios porque odia su pecado. Es importante aclarar aquí que no estamos diciendo que el creyente ya no sea capaz de pecar o que ya haya dejado de pecar. Lo que ha pasado es que el creyente ya no ve la ley como un enemigo y además tiene la ley escrita en su corazón. De eso hablaremos en un video más adelante. Pero por ahora es necesario que hablemos de la naturaleza del pecado. ¿Por qué el pecado no es un tema del que todos quieran hablar? ¿Es el problema del mal algo que radica en el hombre mismo o es algo que radica fuera del hombre? ¿Qué es el pecado? Al hablar de la ley de Dios, necesariamente debemos hablar del pecado. La Biblia usa muchas palabras para el pecado. Muchas son expresiones que ven el pecado como un fracaso o un no alcanzar la norma. En este sentido, el pecado es un fracaso en guardar la ley de Dios. Dice en la Primera de Juan 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Otras descripciones de pecado las encontramos muchas. Voy a mencionar algunas. Por ejemplo, en Romanos 1:18 nos dice que toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A eso se refiere con pecado. Judas capítulo 1, versículo 15 dice que son obras impías. Efesios 4, 18 dice de aquellos que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y también en Romanos 3:23, conocido por muchos de ustedes, dice que estamos destituidos o que están destituidos de la gloria de Dios. Estar destituidos de la gloria de Dios tiene que ver, es el pecado fundamentalmente. Ahora, fundamentalmente, el pecado se tiene que definir como estar en contra de Dios, rebelión contra Dios, romper su pacto y no vivir como portadores de la imagen al servir nosotros como reyes y sacerdotes según la voluntad de Dios y su misión. El pecado
es un hecho universal en la experiencia humana. Pero el problema del mal radica en la persona misma, no meramente en la sociedad o en el conjunto de seres humanos organizados de alguna forma. No es eso. En siglos pasados mucha gente creía, y pienso que aún en la actualidad hay quienes siguen creyendo eso, que la naturaleza humana es fundamentalmente buena, que el mal en general es causado por la ignorancia y la pobreza, dicen, y que para que los hombres vivan juntos, felices, en armonía, es necesaria una reforma social y mucha educación. Esta ilusión ha fracasado frente a los hechos ineludibles que podemos ver en la historia reciente y pasada. Se han ampliado las oportunidades para la educación, han surgido muchos estados que ponen énfasis en el bien social. Pero el resultado es que todas esas reformas y educación están fundamentadas en ideas que promueven el bienestar particular de quienes las promueven. El resultado es que la humanidad cada vez se hunde más y más en la desigualdad, la ignorancia, y vemos atrocidades y conflictos por doquier, opresión política, discriminación racial, violencia, crimen, toda serie de cosas que en el fondo tienen pecado. En el fondo, lo que subyace en toda esta situación es que el mal está en el interior del hombre. No importa cuán buenas intenciones tenga o diga tener. Hay que protegerse de los demás con todo tipo de mecanismos en todos los ámbitos. En nuestra seguridad, cuando firmamos contratos, cuando no creemos en la palabra de las personas, tenemos que tener vigilancia, tenemos que tener leyes estrictas, castigos, etcétera, muchas cosas. La raíz de esto es el pecado que radica en el interior del hombre. Es el hombre, el individuo, quien debe cambiar. Esto no puede pasar, este cambio no puede ocurrir solo con hacer un gran esfuerzo. Es necesaria la intervención de Dios. El Salmo 14, versículos 1 al 3, que voy a leer a continuación, dice lo siguiente. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hasta ahí la lectura. Hay personas que dicen vivir correctamente, tienen su propia idea de lo que es bueno y lo que creen. Además, creen que lo cumplen, creen que lo están cumpliendo. Bueno, más o menos creen que lo están cumpliendo. Cada vez que cometen un error dicen, soy humano. Saben que de vez en cuando se equivocan, reconocen ciertas deficiencias de carácter y se comparan con otros. Aquí el problema es que cada vez que fallan, se dan cuenta que no pueden cumplir y entonces modifican ligeramente su estándar. Bajan la altura a la cual han colocado la norma. Haciendo una analogía, si ponemos una barra a los 50 centímetros, todos vamos a ser excelentes saltarines. Si la subimos a 2 metros, muy pocos van a lograr saltar arriba de esa barra. La ley de Dios es la norma para nosotros. El creyente ama la ley de Dios. La norma es muy alta y es imposible cumplirla en su totalidad. Y es por eso que Pablo dice lo que hemos leído al principio de esta plática, que dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Parece ser que no puedo cumplir con la ley, pero ¿eso me da licencia para pecar? No. Entonces, ¿qué debo hacer? Seguiremos hablando de esto la próxima semana. Mientras tanto, meditemos en aquello que nos dice la palabra de Dios. Que sigan teniendo un excelente día. Que Dios les bendiga.